Hola gente bella, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí Naruto Nexus reportándose con esta sexta parte de esta gran teoría que les vengo a presentar hoy, espero les guste y la revienten a likes y si les gustó no olviden comentar que les gustó y que más quisieran ver al igual que poner su parte favorita en los comentarios. Un saludo y un abrazo. ¿Dónde diablos estoy? Preguntó Yagura. Estás bajo mi genjutsu, debo decir que eres muy fuerte pero no tanto para ser poseído por el Uchiha, decía el Uzumaki apareciendo frente a él. ¿Quién eres tú? Preguntó. Me llamo Namizake Naruto y he venido a ayudarte, dijo el rubio. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió esto? Preguntó Yagura. Un imbécil que se hizo pasar por Madara Uchiha te puso en un genjutsu para hacer a Kirigakure caer en una guerra civil, decía. ¿Pero cómo? No me acuerdo de nada, decía. ¿Alguna vez lo viste? Preguntó. Lo último que recuerdo es que estaba en la cima de la torre admirando mi aldea, cuando una persona apreció él estaba encapuchado y usaba una máscara y nada más, decía el Kage. La aldea ha sido afectada tras esta guerra, los jefes de clanes han huido buscando cobijo, es momento que asumas las cosas y puedas ayudar a levantar este país, decía. Debo buscar a los que escaparon, dijo. No te preocupes, ellos están bajo mi protección, buscaron ayuda y yo se las di, decía el rubio. ¿Por qué harías algo así? Tú no eres de Kirigakure, decía. Una vez mi padre me había dicho que a las personas no hay que verlas con etiquetas, el mundo muestra las verdaderas caras de las personas y nosotros no somos la de juzgar, aunque tú hayas cometido estos actos bajo esta hipnosis ahora que estás en la normalidad deberás ayudar a levantar esta aldea y si necesitas mi ayuda la tendrás, dijo. ¿Por qué me ayudas? Preguntó. Porque al igual que tú, yo soy un Hinchkriki, apareciendo Kurama, sé que después de esto los aldeanos creerán que Sambi te habrá poseído para destruir la aldea y es algo que no puedo dejar pasar por alto, tómalo como un apoyo de hermanos, dijo. Gracias Naruto, dijo Yagura. Bien, es momento de salir de aquí y comenzar de nuevo, chasquido sus dedos. Ah, diablos, me duele todo el cuerpo, decía el Kage. Jejeje, es normal, absorbiste todo el poder del Byuhadama. Además de las batallas que habíamos tenido es normal que sientas el peso en tus huesos, decía comenzando a curarlo. Namizake Naruto, espero que este momento sea crucial para formalizar una alianza, decía. Claro. Que sí, además tenemos a un enemigo en común, dijo. Akatsuki, decía. Así es, respondió. Así pasaron 9 meses, la aldea comenzó a surgir de nuevo, todos los ninjas que habían huido escuchaban las buenas noticias y Kirigakure volvió a su gloria, Yagura tuvo que dar grandes compensaciones por los daños cometidos en la guerra, todo parecía estar bajo la normalidad. El clan del Uzumaki se instaló en la aldea y ayudaban en el levantamiento de esta, del Uchiha no se volvió a escuchar por ese tiempo hasta que, las embarcaciones están en óptimas condiciones, gracias a los contratos de libre comercio con el país de las olas podremos tener nuevos ingresos, apoyando a las otras aldeas que habían cerrado las puertas a nuestra nación, decía el consejero. Ya veo, ¿y cómo vamos con las tropas? Preguntó. Estamos a un 89%, aún no han regresado algunos jefes de clanes pero gracias al personal que Naruto, Sama tiene tenemos óptimo la seguridad, sus miembros conocedores de sellaje son de vital importancia además de ser el jefe de un clan famoso como él. Uzumaki, nuestro país será temido, dijo. Quiero que nuestra nación vuelva a como era antes, aun creo que mis acciones no fueron las más apropiadas aunque estuve bajo hipnosis no tiene perdón alguno, decía. No se preocupe Lord Mizukage, la aldea comprende usted ha sido un gran líder y lo apoyaremos en cada decisión que tome, dijo. Hablando de eso, he tomado una decisión, dijo animado. Así y cual mi señor, decía. He sido Mizukage por más de 6 años y creo que mi cargo se lo puedo pasar a otra persona, decía. Así, ¿está seguro señor? Dijo consternado. Sí, puedo ayudar a los demás fuera del escritorio y darle a este país un nuevo líder con nuevas ideas frescas, decía. Creo que usted ya tiene a un posible candidato, ¿verdad? Decía. Así es y sé que él no aceptará pero de eso me encargo yo, decía entre risas. Suspirando, porque será que ya sé a quién postulará, decía. Anímate, esto es por la aldea además ya me aburrí de firmar tantos papeles, dijo. Bueno, si usted lo decide lo apoyaremos Lord Mizukage, decía dando una reverencia. Veo que ya estás más animado, decía el rubio. Sí, gracias por notarlo, tu gente nos ha apoyado mucho estos meses, fueron los 9 meses más largos pero nuestro país ha regresado a la normalidad, dijo.
Sí, aunque la resistencia aún no toma muy bien esa ideal, sabes que tienes mi apoyo, dijo. Gracias por ello, además me han comentado que mañana es tu cumpleaños, decía levantándose de su escritorio. Así es, cumplo 16 años, creo que el tiempo pasará rápido después de esta edad, dijo. Sí, por eso yo tomé una decisión, dijo. ¿Así y cuál? Preguntó. He decidido dejar el cargo de Mizukage Naruto y contribuir con mis deberes con la aldea de otra manera, dijo. Wow, me sorprende esa decisión, dijo impactado. Sí, espero que la próxima cosa que diga no te vaya a asustar, dijo. Pues con esa noticia no creo, dijo. Namizake Naruto, por voto unánime y según mi decisión te nombramos oficialmente el quinto Mizukage, decía seriamente. Gritó. Creo que el Byuhadama que Kurama te dio afectó tu cerebro, decía el rubio aún consternado. No, es una decisión que el país del agua ha tomado, dijo el Kage. Pero yo no soy shinobi de Kirigakure, dijo. Desde que tu clan vino a mi aldea tú formalmente perteneces a este país, eres Namizake Naruto jefe del clan Uzumaki, además has contribuido en muchas cosas para el reforzamiento de las fronteras, decía. Sí, ¿y por qué me eliges a mí? Además aparezco en el libro Bingo, decía. Y tu padre aparecía también, al igual que yo, eso jamás afecta nada, las naciones son las que toman las tramas a grandes escalas, dijo. Vamos Yagura, sé que quieres salir tanto pero ¿por qué a mí? Dijo. Porque has demostrado determinación, y has hecho más que cualquier miembro de esta nación, además porque eres el hombre que más puedo confiarle mi vida, decía. ¿Estás seguro? Dijo. Sí, el consejo quiere verte, les dije que primero hablaría conmigo, ellos darán los últimos detalles para que formalmente seas declarado el quinto Mizukage, dijo. Suspirando, ¿por qué me pasa esto? Decía. ¿Y entonces? Preguntó. Está bien, acepto aunque sabes que aún debo hacer algunas cosas fuera del país, dijo el rubio. Lo sé, y sabes que tienes mi apoyo por cualquier cosa, decía. Ah, está bien, acepto, espero poder levantar este país así como tú lo has hecho, dijo. Sin tu ayuda no hubiéramos podido hacerlo, Naruto, en parte este logro es gracias a ti, dijo. Ya deja de adularme, ya acepte, dijo. Jejeje, gracias Naruto, dijo. Bienvenido Lord Mizukage, decía el consejo dando una reverencia al rubio. Suspirando, que hagamos esto, respondió. Mañana se formalizará el ascenso, deberá aprender el juramento que le dirá a los aldeanos y shinobis Mizukage, Sama, decía el consejero. No hay problema con eso, dijo. Además, según sus proyectos de formar alianzas, ¿con qué país le gustaría comenzar? Preguntó. Creo que sería con Tsunade, tengo buena amistad con el Kazekage y él aceptará esta alianza, respondió. Mandaremos un comunicado al Kazekage una vez que formalice el ascenso, dijo. Estoy de acuerdo, respondió. Otra variante sería, sobre Iwagakure y Kumogakure son dos países que tiene una gran alianza, han tratado de entrar a las fronteras, decía. Entonces demostrémosle qué tan fuertes somos, Iwa y Kumo piensan que nuestro país está débil y aprovecharán el tratar de invadirnos, pero ellos caerán de boca cuando se enteren que estamos más fuertes que nunca, dijo. Otra variante es con Oagekure, Lady Tsunade ha mandado una carta buscando una alianza a nuestro país ya que Iwa y Kumo han atacado sus fronteras últimamente, decía. ¿Así y ella vendrá? Preguntó. Así es, en 3 días porque aceptamos o no, preguntó. Claro, no hay problema, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, así que si Konoha quiere una alianza la tendrán, dijo el Namizake. Otra variante es sobre la organización que usted describió, hemos mandado la información a cada una de las aldeas para tenerlas en sobreaviso sobre lo que tiene planeado, decía. Eso me agrada, aunque Kumo y Iwa tal vez no les agrade ese dato, ellos tienen a 4 de los Hinchkrikis, Kirigakure posee a 2, nuestro cuarto Mizukage posee a Isobu la bestia de 3 colas y yo a Kurama el zorro de las 9 colas, nuestro país es el más fuerte. Entiendo Lord Mizukage, decían. ¿Hay algún otro dato en discusión? Preguntó. No señor, dijo. Bueno, creo que será mejor ponerme a corriente y hablar con mi clan sobre lo referido a este día, así que si me disculpan, levantándose de la mesa. Tener una alianza con Suna y Konoha, ¿crees que acepten? Decía Yagura. Sí, Gaara aceptará, además somos casi familia y Tsunade Senju creo que cuando me vea me romperá todos mis huesos, decía el rubio. ¿Por el golpe de estado que presuntamente te incriminaron? Preguntó. No, es algo peor, me romperá mis huesos al no haberme reportado con ella estos meses, ya casi vamos por el año que me fui de Konoha, decía. ¿Y qué tiene que ver? Preguntó.
Veo que no conoces a mi madre, ella primero me abrazará y después me tendrán que recoger con una pala, dijo asustado. ¿Tsunade Senju es tu madre?, preguntó consternado. Así es y espero con ansias el día que esté conmigo, dijo. Bueno, mi Mizukage, espero que su mandato perdure mucho o sea el Mizukage con la carrera más corta del país del agua por ser asesinado por su madre, dijo entre risas. No te burles, Yagura, dijo. Te dejo, debo ir a hacer unas cosas, dijo. ¿Así y qué cosas?, preguntó. No se preocupe Mizukage-sama, que usted estará muy ocupado para estar pendiente de eso, desapareciendo rápidamente. Hijo de, suspirando, espero haber hecho lo correcto, decía el rubio. Así pasó los 3 días. Naruto había sido proclamado como quinto Mizukage, los aldeanos felizmente lo aceptaron, sabían que el Uzumaki tenía buenas intenciones y ayudaba en todo lo que podía, el clan Uzumaki fue reconocido y respetado por las colaboraciones asistidas. Dozu se volvió la mano derecha del líder y Tayuya estaba a cargo del clan. Veo que estás asustado, preguntó Dozu. Como no lo estaré, hoy viene mi madre y no sé cómo lo tomará, decía el rubio. Ella comprenderá por qué no la buscaste, decía. ¿Será, tú crees?, preguntó. No, te romperá todos los huesos y después te usará de trapo, dijo. Dozu. ¿No me ayudas con eso?, decía el rubio. Verás que ella olvidará todo cuando te vea de nuevo, dijo. Espero igual, respondió. Apareciendo un Anbu. Disculpe Lord Mizukage, decía. ¿Qué pasa?, preguntó. La embarcación de Konoha está llegando a nuestras fronteras, decía. Déjenlos pasar, y guíalos hacia la torre, aquí los esperaré, decía el rubio. Entiendo, permiso, desapareciendo. ¿Así que Kirigakure ya establecieron un nuevo régimen?, preguntó la Senju. Hace 3 días se eligió a un nuevo líder, informes aducen que es una persona noble, pero debes tener cuidado ya que dicen que fue el que derrotó al cuarto Mizukage, decía Jiraiya. Entonces es más fuerte, espero que podamos formalizar una alianza, decía. Kumo y Iwa quieren destruirnos y Sekesuna aún con su ayuda no podremos ganar, por eso Kirigakure, que ha sido neutral, nos podrá ayudar, decía el peliblanco. Ya llega. Lord Mizukage me ha enviado para que los lleve a su encuentro, decía el Anbu. Una pregunta, ¿ese símbolo que tienes en tu uniforme qué es?, preguntó dudoso el Sanin. Es el emblema del clan que pertenezco, decía el Anbu. ¿Tsunade, acaso eso no es el símbolo del clan Uzumaki?, preguntó. Así es, ¿será que Kirigakure tiene a personas del clan Uzumaki?, decía la Senju. No lo sé, nunca me habían dado ese informe sobre eso, decía el Sanin. Creo que el Mizukage deberá darnos una explicación, decía la rubia. Síganme, decía comenzando a caminar a la entrada de la aldea. Seamos precavidos Tsunade, aunque la guerra haya terminado siempre hay resentimiento y buscarán una manera de opacar, decía el peliblanco. Por eso te traje, idiota, para que me protejas, dijo la rubia. Ambos Sanin, mientras iba en dirección de la torre del Mizukage, miraban a su alrededor y podía asegurar que todo estaba en normalidad. Sus aldeanos y el comercio estaba a todos los niveles y estándares de una nación. Ellos pensaron que tras la guerra la escasez de comida y otras cosas estarían presente, pero se sorprendieron al ver que no. Cuando llegaron a la torre, el Anbu desapareció indicando el lugar donde el Mizukage los estaba esperando. Toc toc, adelante. Buenos días Lord Mizukage, decía la rubia mirando al líder tapado con su traje de caje de pies a cabeza. Veo que viene acompañada por su compañero Jiraiya, decía el rubio. Así es, no quise traer tanta seguridad por lo que usted ya sabe, mi país está siendo asediados por Iwa y Kumo y cada miembro shinobi está en alarma por guerra, decía la Senju. Sé que una guerra es catastrófico, yo viví esos momentos, además luché contra ello para poder tener a mi país de nuevo con todo su esplendor, decía el rubio. Entiendo y le agradezco que haya aceptado mi solicitud de alianza, sé que este año que pasó tiene poco miembro, pero su ayuda será vital en esta que será la guerra, decía. ¿Nombras como si ya fuera a pasar?, preguntó. Con lo sucedido ya no podría suponer sino asegurar, decía. Ya veo, una pregunta, ¿aún siguen haciendo esas deliciosas ramen en Ichiraku?, preguntó. Sí, perdone, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando?, preguntó la mujer. No nada, ¿y cómo van con sus miembros para aceptar una alianza? Debemos saber cómo están ustedes con el poder militar, decía. Pues hemos tenido varias invasiones, una de ellas fue hace un año con Otogakure Izuna que dio una gran baja de nuestros shinobis, estamos a 59% de las tropas, además hemos mandado a shinobis a cubrir las fronteras por temores que vayan a invadirnos, decía. Ya veo, dijo aún dándole la espalda.
Mizukage-sama, ¿usted cómo supo del establecimiento de ramen? ¿Acaso usted ha llegado a Konoha? Decía. Podría decirse, espero algún día volver a probar ese rico néctar, dijo. Un momento, esa voz, susurraba la rubia. Bien, Kirigakure acepta los términos de la alianza, espero podamos tener mejores cosas al futuro, decía girándose a ver a los Sanin. Entiendo, muchas gracias, Mizu. Tsunade, viendo cómo la rubia se acercaba a Uzumaki. ¿Qué necesita Okage-sama? Preguntó el rubio. ¿Crees que con esa voz y tu forma de ocultar tu chakra no me iba a dar cuenta? Decía la rubia. ¿De qué hablas, Tsunade? Preguntó. Me tenías preocupada, y ahora te encuentro aquí. ¿Acaso no tienes consideración a tu madre? Decía enojada. ¿Qué? ¿De qué diablos estás hablando? Decía el Sanin. Veo que a ti no puedo ocultarte nada, o si madre, quitándose su sombrero, mostrando el rostro del rubio, ojos azules, cabello largo, usando una coleta y sus marcas resaltadas, pero con la misma sonrisa mostrando sus colmillos. Naruto, decía asustado el Sanin. Me da gusto verte de nuevo. Siendo abrazado por la Senju. Pensé que no volvería a verte, decía entre lágrimas. No digas eso, mamá, sabes que siempre estaré contigo, decía abrazándola fuertemente. ¿Por qué estás aquí? Preguntó aún sin romper el abrazo. Si te contará larga historia, respondió. No importa, quiero escucharla, decía. Está bien, ma. Crack. Ah, sabía que pasaría esto, decía mientras su columna comenzaba a escuchar fuertes crujidos. Te dije que te iba a dar una paliza y aunque seas un Kage eres mi hijo y debes ser disciplinado, decía la mujer apretándolo más fuerte. Aguarda, mamá, por favor, podemos hablarlo, decía aterrado. Aún estamos pendiente con la otra charla, ¿o no te acuerdas? Decía. Maldición, jejeje, mamá, por favor hablemoslo civilizadamente, ¿no crees que podemos? Sintiendo sus huesos crujir. Jiraiya, lárgate de aquí, que hablaré con mi hijo seriamente y no quiero que nadie nos interrumpa, decía la Senju. No me lo tienes que repetir, saliendo por la ventana. Entonces, hijo mío, ¿en dónde nos quedamos? Preguntó. Jejejeje, por cosas así agradezco ser inmortal, decía el rubio. Así que eres el Mizukage, decía sorprendida la rubia. Sí, madre, por un momento no quería aceptar, pero Yagura me convenció, ahora velo por los intereses de mi país, decía él. Rubio. ¿Y tu carrera de doctor? Preguntó. Eso jamás se me olvidará, madre, la medicina es lo que más me apasiona, pero ahora tengo otra meta, que es el cuidar a todos los ciudadanos que tengo bajo mi mando, decía observando la aldea desde su ventana. Me parece sorprendente verte así, tú nunca aspiraste a ser un líder, decía. Pues ¿qué le hacemos, jefe de clan a jefe militar de un país, aunque mi meta es destruir a Katsuki y todos sus colaboradores, decía serio. Gracias por el dato enviado, hemos mandado a cada puesto fronterizo para que le den caza y captura a esos bastardos, decía. Sí, pero aún sigo pensando en el segundo al mando de Akatsuki, Nagato Uzumaki, decía sorprendiendo a la rubia. Uzumaki, entonces él es de tu clan, decía. Así es el que fundó esa organización, pero el que te hace pasar por Madara Uchiha es el que la creó para sus propios fines, decía. Veo que has averiguado bastante, decía la mujer. Sí, además que quiero usar su Rinnegan para mi beneficio, decía. Escuche que él posee esos ojos, debes tener cuidado, aunque no sé cómo pudo obtener esos ojos, decía dudosa. Creo tener una idea, pero espero que no sea esa, decía el rubio. Hijo, no me digas que tienes planeado usar los ojos de Nagato para, decía antes de ser interrumpida por su hijo. Y que si lo es, estoy harto de no hacer nada, Temari murió por mi culpa, si hubiera sido más rápido estaría conmigo, decía serio. ¿Es eso? ¿Te echas la culpa de eso? ¿Cómo crees que vivo tras la muerte de Dan? ¿Crees que fue fácil tratar de salvarlo pero no pude? Aún sabiendo todo lo referente a la medicina no pude salvarlo, decía enojada. No me importa qué deba hacer, debo regresar a Temari de regreso, aunque ella me odie, quiero volver a verla, no me importa si no quiere nada conmigo después de esto. Gaara y Kankuro están muy afectados al igual que yo, decía un poco triste. Hijo, no te des golpes de culpa, todo fue culpa del maldito de Danzo, él fue el que originó esto, tú no tienes nada que ver, solamente fuiste otra víctima de esta estupidez, decía la rubia acercándose a su hijo. Debo hacerlo, madre, ha pasado casi 2 años desde que Temari murió, no puedo dejar pasar el tiempo, así que haré lo que deba hacer, decía seriamente. ¿Qué harás? Preguntó.
Danzo Shimura está en una base cerca de las fronteras del país del hierro, está custodiado por shinobis de Kumogekure y pienso que también ambos de raíz esa maldita organización pese el tiempo se vuelve más grande, decía. Estás locos y vas, es casi como declararles la guerra a ese país, decía. Mifune me ha mandado una invitación de alianza, además de celebrar una cumbre donde nos reuniremos todos los Kages, decía el rubio lanzándole un pergamino a la rubia. Así que por fin buscarán formalizar una alianza entre todas las aldeas, decía la rubia. No me interesa eso, he tenido muchos problemas con el bastardo de Aionoki, sus tropas querían parte de mi país, y en respuesta he invadido sus islas quedándome con unas cuantas aldeas, dijo. Naruto, les has declarado la guerra a Iwa y Kumo, decía asustada. Como te dije madre, para cumplir mis metas si debo exterminar a esos malditos traidores lo haré, dijo. ¿Por qué traidores? Preguntó. Toma esto, solo a ti te lo daré, entregándole un archivo. ¿Y este documento qué es? Decía abriéndolo. Son pruebas que incriminan a Kumogakure abasteciendo de tropas y patrocinando las invasiones a sus países vecinos con ayuda de Akatsuki, decía alarmando a la mujer. Son acusaciones serias, hijo, decía enojada por lo que el rubio le contó. Onoki por su parte ha brindado sus puestos fronterizos como campos de operaciones de Akatsuki, contratando a mercenarios que usan para las invasiones y masacres, decía enojado. Esos bastardos, golpeando el escritorio. Iré a la cumbre, sé que esos malditos querían batalla pero no me preocupo por eso tengo unos conocidos que me dirán cuándo y dónde se hará el ataque, decía. ¿Ataque? Decía dudosa. El Raikage como el Tsuchikage usarán esta treta para atacarme y de paso a Mifune ya que la alianza que tenía con Kumogakure la cancelaron, decía. Si es verdad lo que me dices, quiere decir que, dijo alarmada. Puede ser que vaya a haber una cuarta guerra, decía. Otra vez no, ¿por qué demonios pasa esto? Dejándose a recostar en la silla. Entenderé madre si no quieres participar, pero Gaara al igual que yo hemos decidido que mataremos al Raikage ese día, decía el rubio. ¿Por qué pasan estas cosas? Decía triste. No lo sé, pero espero que podamos seguir adelante después de esto y sé que Akatsuki participará en esta guerra tratando de capturar a los Mijus, dijo. Ten cuidado, como me los describes deben ser muy fuertes, decía la rubia. No te preocupes por eso, la fase 2 aún no se ha complementado cuando sea indicado te darás cuenta, decía con una sonrisa. A veces me das miedo hijo, decía la mujer. Pero así me quieres, abrazando fuertemente a la rubia. Espero que todo salga bien, aún en brazos de su hijo. Verás que sí mamá, verás que sí, solo respondió. Una semana ha pasado desde el encuentro de Naruto con su madre. Habían ingeniado un plan para ponerle fin a los dos dirigentes. Gaara ya estaba notificado sobre los nuevos planes, pero aún seguía ese problema, el cual era el no crear otra guerra que obtendría muchos muertos, por lo que la cumbre que había realizado el país del hierro estaba a punto de comenzar. Los primeros en llegar fueron el Raikage y el Tsuchikage, que como son aliados estos hicieron gala de eso, entraron y esperaron la llegada de sus demás camaradas que auspiciaban el acto. Mizukage, Sama, debo agradecerle por las tropas que ha mandado, son de vital importancia, gracias a ellos y mis subordinados han podido doblegar a los mercenarios que buscan reliquias que mi país resguarda con tanto recelo, decía Mifune. No se preocupe, mi país siempre velará por los intereses de nuestros aliados, cuando necesite de más no olvide en informármelo, decía el rubio. Lo tendré en mente, veo que ha venido solo, decía. Sí, he dejado al mando a un amigo mío por lo que él no me pudo acompañar en este viaje, pero aquí estamos para otra cosa, no para buscar pelea, ¿o me equivoco? Decía el rubio. Así es, pase adelante, decía. Gracias, Naruto, Gaara, así que viniste después de todo, decía el rubio. Sí, ¿y dónde está la Hokage? Preguntó el pelirrojo. Mamá, aún no ha llegado, pero espero que pronto esté con nosotros. Adentro están esos bastardos, decía el rubio. Ya veo por qué no quieres entrar, decía. No es por eso, esos idiotas no me asustan, pero ellos no saben que soy el Mizukage, esos imbéciles estaban patrocinando a la que sería el líder para sus propios intereses. Meiterumi, decía el rubio. Ya veo, así que no deben estar contento contigo, decía el pelirrojo. Así es, pero entremos, poniéndose su sombrero para que su rostro no fuera visto. Vamos, siguiendo al rubio. Veo que por fin decidieron hacer presencia, decía el Raikage. Aún no. Comienza la cumbre, así que ese comentario está de más, Raikage, decía el Uzumaki. Hasta que por fin conozco al Mizukage y como debo llamarlo, decía Onoki. Así como lo
Dijo Tsuchikage, solo mis amigos pueden llamarme por mi nombre, decía seriamente. ¿Y por qué oculta su rostro? ¿Acaso es tan horrible tanto como lo aducen mis subordinados? Decía el Raikage. ¿Qué es esa falta de respeto? Decía Gaara. Este maldito invadió más del 30% de mi país y al Raikage casi el 40%. Eso es un castigo que se paga por traición, es la muerte, decía Onoki. Veo que son malos perdedores, ustedes que se hacen llamar líderes y son unos ignorantes avarosos, trataron de apoderarse de mi país y lo único que hice fue quitarles algo que nos pertenece, decía el Uzumaki. ¿Qué? ¿De qué diablos hablas? Preguntaba el Raikage. Si no estoy mal, Uzushigakure pertenecía a Kirigakure por los puertos fronterizos, aunque no se le haya notificado sobre la invasión, ustedes deberán pagar los actos de sus antepasados, decía Naruto. Ese país fue incorporado por el señor feudal, tras haberlo tomado como botín de guerra. Ese país buscaba invadir nuestras fronteras con ayuda de los países aledaños, así que no tiene fundamento, decía el Uzumaki. Puede que sea así, pero hablando de territorio ilegalmente me pertenece, decía con una voz autoritaria. ¿Quién te crees, imbécil, para decir eso y con qué derechos pides eso? Decía Onoki. Con el derecho que soy el jefe del clan Uzumaki, quitándose el sombrero y dejando resaltar el rostro del rubio. Onoki como quedaron estupefactos al ver quién era el Mizukage Namizake Naruto, hijo del cuarto Hokage. Aunque tenía unos rasgos a su padre, sus rasgos y su apariencia era casi la de un demonio, ojos rojos, grandes colmillo, y sus rasgos pronunciados. Maldito bastardo, así que eras tú, decía el Raikage. Mantengamos la calma, que estamos aquí para buscar una manera de formar alianzas, decía Mifune. No puedo estar en la sala con el mismo maldito asesino traidor. ¿Cómo puedes ser líder de un país si quisites hacer un golpe de estado a tu anterior aldea? Deberíamos matarte por tal osadía, decía el Raikage siendo rodeado por una espesa neblina azul que denotaba pequeñas descargas eléctricas. Raikage, aún no es el momento, decía Onoki. Al demonio este malnacido, es hijo de mi peor enemigo, así que me doy por servido si lo mato aquí y ahora, decía el Raikage. Naruto, decía Gaara. Aún no, Gaara, si el Raikage quiere hacer algo pues que lo haga, nadie le dirá que no puede hacer, pero si es su decisión el luchar conmigo yo no tendré ningún problema, decía mirando fijamente al Raikage. Suspirando, Raikage, guarde la compostura, tendremos tiempo para luchar con él, ahora venimos por otra situación, decía Onoki. Perdón por la tardanza, decía la Senju mientras entraba a la sala. Lady Hokage, gusto de volver a verla, decía Mifune. Mifune, uy, ¿qué demonios pasa aquí? Porque el Raikage está en posición de ataque, decía la rubia. Tsunade, no te metas en esto, es una disputa que tengo con el Uzumaki, decía el Raikage, aún es posición de ataque. De mi parte, si quieres una batalla conmigo, te aconsejaría que fuéramos a otro lugar más despejado, no quiero destruir la sala en donde estamos, decía el Uzumaki. Naruto, el Raikage es alguien que no deberías meterte, decía Gaara. No te preocupes, Gaara, esto será rápido y sencillo, decía el rubio. Vamos a otro lugar, para aplastar esa arrogante cabeza, decía. Ok, si eso quieres, comenzando a salir de la sala. Hijo, ¿qué estás haciendo? Pensé que lo haríamos después, decía la rubia susurrándole al Uzumaki. Ven a ver esto, madre, te divertirás mucho, decía saliendo de la sala. Ah, ¿qué estás haciendo? Aún no es el momento, decía Onoki. No sabía que fuera el Namizake, así que yo me encargaré de él. Mientras tanto, mantén las tropas en comunicación para comenzar con el plan de asesinato de los Kage, decía el Raikage. Está bien, asintió. Las inmensas llamas del infierno comenzaban a emerger en el inframundo. Malas noticias le habían llegado al Dios Shinigami, noticias que sabía que debía responder. Kaguya Otsutsuki había sido liberada de su sello y su regreso a la Tierra era cuestión de días. Sus planes con su autoproclamado hijo se estaban viniendo abajo, ya que esa maldita vendría a destruir a la humanidad como lo hizo una vez y adueñarse de todas las almas. Su única opción era su hijo Naruto, por lo que debía hacer sus movimientos rápidamente, aunque por ello debía hacer algo que nunca pensó hacer. ¿Está seguro, señor? Darle tanto poder a su hijo es demasiado. Solo con una cuarta parte sus rasgos demoníacos se han pronunciado. Al usar todo su poder puede que no lo pueda controlar, decía uno de los demonios sirvientes. Debo hacerlo. Kaguya está libre, aún no sé cómo demonios puede estarlo, pero no se me quita de la cabeza que su bastardo hijo esté metido en ello, decía muy enojado. ¿De quién habla, milord? Preguntó. Pues el estúpido de Amura, maldito bastardo, en serio pensé que jamás haría eso. Agoromo, fuiste un estúpido en dejar que pasara eso, decía el dios de las tinieblas muy enojado.
¿Y usted, mi señor, no podría destruirlos? Preguntó. No, puedo. En aquel tiempo el mundo era predominado por nosotros, pero desde que Kaguya llegó a la tierra y sembró el árbol sagrado, nuestro linaje fue desapareciendo, naciendo el nuevo mundo que los humanos conocen hoy en día. No puedo entrar al mundo humano y si lo hago no puedo usar todo mi poder, decía. ¿Entonces hablará con su hijo? Preguntó. Naruto, él me ha servido muy bien todos estos años y lo he nombrado mi sucesor como dios del inframundo, pero aún le falta mucho en madurar. No quería darle mis poderes, pero con este daño colateral creo que será mejor hablar con él, decía el dios del infierno. Entonces, no dejaré que lo hagas. ¿Quién es usted? Decía el demonio. Agoromo, maldito bastardo, sabía que tu estúpido hermano traicionaría el pacto. Kaguya ha sido liberada y su retorno al mundo humano, decía sujetando al Otsutsuki de su traje. No lo sabía, así que mi madre regresará para completar lo que mi hermano y yo impedimos, decía el Otsutsuki. No te des el crédito, imbécil, acuérdate quién separó al Hyuubi y selló a tu estúpida madre, decía el demonio. ¿Ya le comentaste a Naruto? Preguntó. Deberé ir al mundo humano, pero buscaré un cuerpo aunque sea por un momento, él como mi sucesor deberá matarla, decía. Recuerda que es mi hijo también, y si tú le darás tus poderes yo le daré los míos, tratando de intimidar al demonio. No te creas especial, Agoromo, aunque tus poderes se asemeje a un dios no podrías derrotarme, decía. Lo sé, pero le daré el poder para sellar a mi madre, decía el Otsutsuki. Sellarla ya no sirve de nada, la misión será matarla o si no hará el infierno en la tierra y eso no me conviene a mí, los demás dioses buscarán su tajada y yo no tengo el poder para derrotarlos a todos, decía preocupado. Por eso resucitaste a Naruto, ¿verdad? Decía Agoromo. Así es, Naruto como mi hijo deberá ayudarme a mantener a raya a esos malditos dioses profanos igual que tú, decía. Aún así le daré mis poderes a Naruto, sé que usará muy bien mis conocimientos, decía Agoromo. Haz lo que quieras, pero alistaré todo para darle mi cargo a Naruto y sé que será un excelente dios del infierno, decía entre risas. Mientras tanto, en el mundo humano Naruto estaba por empezar la batalla con el Raikage. Esto será rápido y doloroso, decía entre risas. Deberé hacer las cosas rápidas, aún faltará el Tsuchikage, decía el rubio mirando fijamente al Raikage. Pues terminemos esto, malnacido, te romperé ese maldito ego que tienes, corriendo rápidamente hacia el Uzumaki. El Raikage avanzó rápidamente hacia Naruto, este solo miraba cómo se acercaba su contrincante. Grandes puñetazos eran lanzados por el Raikage, pero el Uzumaki con sus manos las desviaba haciendo que grandes ráfagas de viento se pudieran apreciar. Gaara y Tsunade miraban sorprendidos la veracidad del Uzumaki y más cuando bloqueaba con sus rodillas los puñetazos que el enemigo le daba. Al ver que los golpes no le hacían efecto fue rápidamente en busca de la espalda del Uzumaki para flaquearlo, pero antes de sujetarlo sintió un fuerte puñetazo en su estómago que provocó que su mirada se desvanecieron por unos segundos, haciendo un fuerte gruñido que todos en la sala pudieron escuchar. Este se puso sus manos en el estómago y sin poder hacer nada este cayó de rodillas, quedando sorprendido por lo sucedido, como había logrado derribarlo de un solo puñetazo y más con esa fuerza. Este solo miró como el rubio se acercaba ante él. Espero que eso no sea todo lo que tú me puedes ofrecer, decía seriamente. Eres un bastardo, decía adolorido. Júrame lealtad ante todos los presentes y prometo que no acabaré con tu patética vida, decía el Uzumaki. No creas que eso era todo lo que podía hacer, estúpido confiado, decía aún de rodillas. Pues por tu bien, espero que no, decía mostrando una sonrisa sus colmillos. Eres un demonio, decía. Puede ser que lo sea, pero, eso no importa, así que quiero que me des tu respuesta ahora. Júrame lealtad o muere a mi mano, decía el rubio. Prefiero morir antes de obedecer órdenes de un maldito como tú, decía dando una leve sonrisa. Pues si eso quieres, apareciendo llamas azules en su mano derecha, has declarado tu muerte. El Uzumaki iba a dar su golpe final, pero de pronto sintió como una presencia se acercaba a él. Este dio un gran salto atrás observando unos grandes tentáculos, y antes de poder ver de dónde provenía miró un Byuhadama que le dio de lleno expulsándolo de la sala, atravesando la torre y dirigiéndose a unas montañas. Mientras tanto Tsunade y Gaara miraban como grandes compañías enemigas empezaban a rodearlos. ¿Esto qué significa? Decía Tsunade. Guerra, Tsunade, eso significa, decía el Raikage. Mátenlos, gritó el Tsuchikage.
La batalla había comenzado. La rubia Senju y Gaara estaban arremetiendo con sus enemigos, la rubia con sus fuertes puños mortales y Gaara enterrándolos a sus grandes arenas. Todo parecía ayudarlos en la batalla hasta que unas grandes aves de arcillas caían rápidamente hacia los dos explotando de inmediato. Al fijar el de donde provenían observaron a los miembros vestidos de capas negras, con nubes roja. Akatsuki había entrado al campo de batalla. La batalla había comenzado y Waikumo se habían aliados para terminar por completo a los líderes de las otras tres naciones enemigas, habían desplegado a todas sus tropas y contratados mercenarios para darle fin a sus enemigos. Akatsuki por su parte, aunque habían sido contratados por el Raikage, su líder había planeado aprovechar el momento para capturar a los Hinchkrikis. Maldita sea, son demasiados, decía la Senju mientras esquivaba unos kuris. Tsunade, lárgate de aquí, te daré tiempo para poder escapar, decía el Sanin muy herido por la batalla con el Raikage. Estás loco, no te dejaré aquí, primero muerta que dejarte, decía Eugirika. Pues eso puede arreglarse, decía el Raikage. ¿Y dónde está Naruto?, preguntó Gaara. Por él no se preocupen, él está muy ocupado en este momento, decía entre risas. Maldición, solo respondió la Ojimiel. Mientras tanto, en las afueras de las fronteras del país del hierro, Naruto comenzaba a levantarse. Pudo observar cómo su brazo que estaba desprendido se comenzaba a regenerar. Maldición de tener un Byuhadama es complicado, vale más que soy inmortal porque no creo haberla soportado si fuera un mortal, decía quitándose su capa que lo hacía resaltar como un Kage, dando a resaltar su traje de batalla, una camisa manga larga azul oscuro, pantalón ambú negro con su portakunai y sus sandalias negras, encima tenía una armadura oscura, que bajaba hasta el torso de sus brazos y en su cintura otra más la que hacía que sostuviera sus katanas. Se sujetó el cabello con un listón y concentrándose en la batalla que ya se aproximaba. 15 segundos después, haciendo una entrada dramática, 4 personas aparecen enfrente del rubio. Así que sus patéticos jefes los mandaron a ustedes, decía el rubio mirando fijamente a sus oponentes. Así que eres el nuevo Mizukage, espero que no seas tan débil como el estúpido de Yagura, decía el ninja de Kumo. Te aseguro que Yagura podría con ustedes, respondió. Qué mal que debamos matarte, eres tan guapo, decía la única mujer del grupo. Pues entonces vengan si son capaces de poder matarme, aunque sean 4 Hinchkriki para mí solo son unos idiotas buenos para nada, decía con una leve sonrisa. No te des ese lujo, Mizukage, que aunque seas el Hinchkriki del Kyuubi no eres más que uno más de nosotros, decía Killer B. Killer B, Yujito, An, Roshi, veo que están listos para la batalla, así que espero que por lo menos me hagan sudar un poco ustedes 4, dijo. Hablas mucho, ¿por qué no empezamos?, dijo Yujito. XXXXXXXXXX. Maldición, son demasiados, decía Gaara mientras bloqueaba los ataques de Sasori. Ya tengo al tercer Kazekage, no estaría mal tener al quinto, dijo Sasori. Pues no creas que me dejaré derrotar tan fácilmente, imbécil, decía el pelirrojo. Deidara, apúrate y mata a la Senju, gritó Sasori a Deidara que batallaba con los dos Sanin. Cállate que estos idiotas saben cómo escapar de mis arcillas, decía renovado el rubio. Pues apúrate que Pain, ya debe estar aquí y buscará a los Hinchkrikis, decía. Que ya sé, demonios, creando más muñecos de arcillas. Cansado, maldición, este chico sí que tiene energía, decía Jiraiya. Intentemos flaquearlo, así lo derrotaremos, decía la Senju. Está bien, dijo cansado. Lo que vayan a intentar espero que me entretenga, porque ya me están aburriendo, decía el rubio. Ahora, corriendo hacia enfrente. Bien, creando 3 clones los cuales corrían hacia Deidara. Tsunade ya casi estaba llegando hacia el rubio, pero le extrañó que este no se inmutara, pero esta no le dio importancia hasta que escuchó una gran explosión atrás de ella y al fijarse Jiraiya salía desprendido por los aires cayendo al suelo muy mal herido. ¿Pero qué demonios?, preguntó. Ups, se me había olvidado comentarles que casi todo el lugar está minado, decía entre burlas. Malna. Viendo cómo Deidara le lanzaba unas esculturas de arcillas. El arte es explosión. Cats, chocando sus manos provocando una gran explosión. Tsunade, gritó el pelirrojo. Claro que sí, un Kagemen. Pero qué demonios, decía el rubio mientras miraba una sombra negra enfrente. Nunca pensé ver a una Senju arrodillada ante mí, decía un sujeto apareciendo detrás de la rubia. ¿Y tú quién eres? Tienes el mismo traje de Akatsuki, pero ¿por qué me salvaste?, decía la rubia. Pues digamos que mi amigo me mataría si supiera que vi morir a su madre y no hice nada, decía.
Kakuzu, maldito bastardo, ¿qué haces? ¿Por qué no la dejaste morir?, decía Deidara. Cambio de planes, Deidara, eso es lo que pasa, decía quitándose su capa. Malnacido trae. Puf. Uf. Esquivando la gran hoz de Idan, así que ustedes dos malditos traidores, decía enojado. Kakuzu, déjame a Deidara, tú ocúpate de Sasori, decía el Idan. Está bien, espero que este idiota no te vaya a matar, decía. No te preocupes por eso, ya vete, me desconcentras, decía aún mirando a Deidara. Idan, sabes que esto te costará caro, ¿verdad?, decía el rubio. No me importa, me gusta divertirme y sé que esta batalla será muy entretenida, decía. Así que Idan y Kakuzu están en contra de nosotros, decía Pain. Eso veo, ¿qué hacemos? ¿Los exterminamos?, preguntó Conan. No, esperemos un poco más, el Kyuubi está luchando con los demás Hinchkrikis, así que esperaré cuando estén cansados para poder capturarlos, apoyemos en el asesinado de los dos Kages, decía. Entiendo, respondió. Espero que no haya más problemas, decía. XXXXXXXXXXX. Los segundos parecían eternos, los Hinchkrikis se miraban fijamente, nadie buscaba dar el primer ataque pero sabían que debían terminar su misión, pero el ver el aura asesina del Namizake les hacía pensar dos veces su estrategia. Bien, si ustedes no empezarán, iré yo, comenzando a caminar hacia sus oponentes. Divirtámonos entonces, decía Kurama. El joven Mizukage hacía sus primeros pasos en la que él diría su batalla extrema contra los cuatro ninjas, que ninguna persona que esté dentro de sus cabales estaría dispuesto a tener una pelea. Este caminaba aún sin sacar sus katanas, parecía que quería probar a sus enemigos en taijutsu. Antes de llegar rápidamente, Bea y Rossi se abalanzaron hacia el rubio buscando cómo darle muerte con un solo golpe, pero este solo levantando sus manos detuvo sus puños con suma facilidad. Esto provocó que buscaran espacio, pero solo Bea pudo salir ya que Rossi fue recibido por un gran rodillazo en el estómago propinado por el Namizake, que aún lo sostenía de su mano. Viendo caer de rodillas comenzando a vomitar sangre, parecía que el golpe fue grave. El rubio terminaría con él, pero rápidamente llegó Yujito buscando propinarle una patada. El rubio solo soltó a Rossi y dio 3 pasos atrás, esquivando una y otra vez los ataques de la rubia. Detrás apareció An, que buscó cómo flaquear las defensas del Kage, pero este solo sujetó la mano de Yujito y la impulsó con fuerza hacia An haciendo que este la sujetara, pero al buscar cómo apartarla el Namizake apareció propinándole 3 fuertes puñetazos en la cara, haciendo que este se le nublara la vista, pero reaccionó al recibir una patada en el estómago siendo expulsado del lugar. Yujito trató de levantarse y dar un paso atrás, pero se estrelló con un gran muro de tierra que apareció detrás de ella. Esta se giró a ver, pero al descuidarse el Uzumaki la sujetó de la cabeza y la estrelló en el muro haciendo que quedara incrustada. Esta solo dio un quejido de dolor más fuerte cuando este le estrelló un Rasengan en su estómago, provocando que el muro fuera destruido y con él la mujer saliendo expulsada. Naruto se dio la vuelta y observó un dragón de agua acercarse a él. Este solo lo bloqueó para ser envuelto por grandes tentáculos que Bea había sacado. Este lo tomó y comenzó a estrellarlo una y otra vez en el suelo y después lo lanzó, pero estos dos no se percataron que estaban siendo sujetado por cadenas doradas y fueron arrastrados hacia donde el rubio salió expulsado, chocando en las grandes infraestructuras del complejo. Killer Bea y Rossi se levantaron lentamente mientras observaban al rubio correr hacia ellos. Este comenzaba a dar fuertes golpes que hacían que ambos comenzaran a sentir el peso de estos. Ya no podía bloquearlos, por lo que optaron en apartarse. Naruto aún seguía con los ataques, ambos contrincantes no podían contra sus golpes. Miro que buscaban cómo escapar, pero sacando sus cadenas estos los sujetó y los lanzó hacia donde estaban Yujito y An, que trataban de levantarse, haciendo que los cuatro se quedaran sorprendidos por el poder que este les había demostrado. Entonces, me gustó el calentamiento. ¿Qué les parece si nos ponemos serios?, decía activando su Mse. Malnacido, no te creas especial, comenzando a ser rodeando por un espeso chakra rojizo y con él los demás. Veamos qué pueden hacer en ese modo, corriendo hacia los 4 Hinchkrikis. Rápidamente Bea y Yujito arremetieron contra el rubio, propinado fuertes golpes que el Uzumaki bloqueó con su codo derecho y su rodilla izquierda. Antes de comenzar a luchar, miró como debajo de la tierra aparecían grandes colas buscando cómo atravesarlo. Este daba grandes saltos mientras los esquivaba. An se le acercó comenzando a crear un Byuhadama,
Por lo que el rubio sacó sus katanas y comenzó a atacar a Be y Yujito que no dejaban acercarse a An. Los ojos del rubio trabajaban rápidamente, leyendo los movimientos de sus enemigos. Al ver que An estaba finalizando su ataque, chico sus manos comandando a salir dragones de madera haciendo que los tres Hinchkrikis se apartaran y aprovechando el momento desapareció de un destello apareciendo enfrente de An con un Rasen Shuriken que lo estrelló en su cara saliendo desprendido y con ella explotando su Byuhadama, provocando que todos en su alrededor salieran desprendidos. ¿Pero qué demonios está sucediendo?, gritaba el Raikage. Es el Namizake, la batalla ya comenzó, respondió el Tsuchikage. Maldición, espero que Naruto esté bien, decía el pelirrojo. Hijo, no te mueras, decía la Ojimiel. Tsunade, no te descuides, aún hay muchos enemigos, decía el Sanin. Me asombra, es malnacido, decía Deidara mientras luchaba contra Aidan. No te confíes, imbécil, que menos que lo esperes te irás al infierno con ellos, decía Aidan. El Namizake miraba cómo An comenzó a regresar a su estado humano, pero aún faltaban 3 y debía acabar con ellos rápidamente ya que aún faltaban más enemigos, por lo que espero que ataque iban a hacer sus enemigos, pero quedó sorprendido cuando de una gran explosión de chakra los 3 se convirtieron en sus bijus y estos rápidamente hacían sus Byuhadamas, las cuales lanzaron hacia el rubio provocando otra gran explosión que todos los que estaban a su alrededor detuvieron sus ataques para ver esa época batalla. Uzumaki Naruto, el Mizukage de Kirigakure luchando contra 4 de los 9 Hinchkrikis. Las 3 bestias aún miraban donde habían expulsado sus técnicas pero dieron 2 pasos del terror al ver un ser humanoide de color azul, con vestimenta de samurái. Todos quedaron asustados, era el Susanoo, cómo Naruto pudo obtener tal poder y cómo pudo crear tan majestuosa técnica. Las bestias tratarían de apartarse pero de la tierra comenzaron a salir grandes serpientes y con ellas Manda, que rodeaban a Son Goku. Matatabi buscaba cómo ayudar a Son pero 9 enormes colas comenzaron a sujetarla que al ver el color esta aterrada quedó. ¿Pensaste que mi Hinchkriki se divertiría solo?, decía Kurama. Eres un malnacido, Kurama, decía Matatabi. Deja que nuestros hermanos se las arreglen, dijo. Maldito bastardo que me invocan para luchar con tus hermanos, Kurama, veo que Naruto quiere lucirse, decía Manda. Mientras tanto Naruto se concentró contra el Achibi que buscaban la manera de comenzar la batalla, miraba cautelosamente al Namizake y igual. A lo lejos todos miraban sorprendidos tal majestuoso poder del Mizukage pero estos fueron interrumpidos por grandes cantidades de Senbon, que caían en los ninjas de Kumo y Iwagakure. Estos al ver quedaron asustados al ver aparecer a shinobis de Kirigakure, Konoha y Suna. El Raikage miraba en una pronta derrota, pero no podía dejar a su hermano que parecía que podría perder contra el Namizake. Onoki al verse rodeado optó por escapar saliendo con pocos de sus miembros. Naruto por su parte se desplazó rápidamente hacia la chibi sacando sus katanas y comenzando a atacarlo. El Bijulus a duras penas podía con los ataques de las espadas que al colisionar con sus tentáculos estos comenzaban a ser rodeado por llamas negras, los cuales hacían que diera grandes rugidos del dolor. El Susanoo de Naruto sostuvo del cuello al Bijulu y lo levantó como si nada para estrellarlo al piso, creando una gran grieta y levantando su mano comenzó a formarse un Rasen Shuriken para colisionarlo con el 8 colas, así terminando con la batalla. Mientras tanto Roshi era derrotado por Manda, tras haber lanzado una bocanada de veneno y Kurama haber dejado inmóvil a Matatabi. Gritos de alegría comenzaron a escucharse. El Namizake había derrotado a los 4 Hinchkrikis y parecía que podía dar más. Los shinobis de Kirigakure estaban muy fascinados al ver el poder de su líder y las demás aldeas lo miraban con asombro y temor. Cansado, creo que deberé moldear este cuerpo para poder usar tanto chakra, siento que mi fuerza aún puede ser mayor pero el desgaste físico es mucho, decía el rubio. ¿Dónde demonios está Be?, decía al no encontrar al hombre. Los años pasan lentamente, para mi cuerpo solo es un soplido. A mis 16 años pertenecía al grupo de asesinos del gobernador de Iwo-Jima hoy llamada País de la Tierra. Nuestra organización era eliminar todo estorbo del gobernador pero cuando este cayó a manos de shinobis los nuevos miembros que crearían el nuevo mundo, el samurái ya estaba en caducidad y su muerte estaba en pasos agigantados. Mi padre el señor Anzou Fuba, jefe del clan de asesinos Fuba me había encomendado cumplir la misión de matar a Ashirama Senju, el cual fue el perpetrador de darle muerte al gobernador y empezar a crear un nuevo régimen político. En mi misión no pude completarla ya que su poder era magistral, no por nada le llamaban el dios shinobi. Gracias a mi inmortalidad pude sobrevivir pero fue por poco tiempo. Después me enteré de la muerte de mi padre, siendo asesinado por el clan Senju,
Tobirama Senju había dado la orden de asesinar a todo el clan. Los pocos sobrevivientes buscamos el cobijo del señor Shigure, gobernador del País del Fuego, el cual solicitó nuestra participación en la guerra. Ahí es donde lo conocí. Para mí parecía un chico serio, con ideales de un digno líder. Sus decisiones eran tomadas bajo una muy estricta decisión. Su padre, jefe del clan Namizake, era una persona justa y todos los miembros de su clan igual. Jamás había conocido a personas más leales que él. Al conocer a Naruto y pasar tiempo con él, llegué a llamarlo hermano, al igual que él a mí. 2 años transcurrieron, la guerra estaba acabando y no era nada bueno para nosotros. Los llamados dirigentes, por avaricia y poder, decidieron darle muerte a los pocos guerreros. No sé por qué siento que esto es el adiós hermano, decía el Fuba mirando a su hermano que tenía perdida la vista en el cielo. Cada vez que salimos al campo de batalla, podemos regresar o no, el espíritu de lucha siempre estará en nosotros, ya sea en cuerpo o espíritu, decía el joven jefe del clan Namizake. ¿No piensas acaso en Kaoru?, preguntó. Todos los días lo hago, y mi miedo a que el enemigo llegue a ella me carcome el alma, por eso lucho con todo lo que puedo, decía con una leve sonrisa. ¿Y qué pasaría si murieras en batalla?, preguntó. Bueno, eso sería mientras me paso llevando a los que pueda, ya que no se las daré tan fácil como ellos creen, decía en forma burlancia. Veo que aunque sabes que vas a morir aún sigues con ese sentido del humor, respondió. Así debemos pasar la vida hermano, si pensamos en cosas tan triviales como la muerte misma, ¿qué sentido tiene vivir cada día?, preguntó. Ya veo, dijo. Kakuzu, quisiera pedirte un favor, decía acercándose al Fuba. Sabes que cuentas conmigo hermano en lo que quieras, decía. Mi padre me ha comunicado que el clan Tsukushima están en apuros y debemos ir a Takeda de darles apoyo, decía el rubio. ¿Y qué ocurre?, preguntó. He escuchado sobre batallones shinobis en las fronteras de Nagasaki, están cerca del pueblo de Kaoru. Por favor, necesito que vayas donde ella y le entregues este mensaje y esta cadena. Puede ser que no pueda volver a verla, pero quiero que tenga un presente mío, decía el rubio quitándose su medalla. Hermano, ¿estás seguro? ¿Y por qué no lo haces tú? Busca a tu esposa, decía. No puedo hacerlo, mi padre y mi clan está pasando en un momento crucial, así que no puedo dejarlos ahora, decía. Estúpido orgullo samurái, decía. Puede ser, pero no puedo abandonarlos, replicó. Tiempo después, me enteré que Naruto junto a todos sus miembros habían sido emboscados y asesinados a sangre fría. Su cuerpo fue quemado aún con vida para que ningún otro guerrero buscara la manera de tener las ideales que él transmitía. Kaoru, al darse cuenta de la muerte de su amado, cayó en depresión, la cual la mató rápidamente. Aún desconozco si uno puede morir por amor, pero sé que desde ese día jamás volví a ser el mismo. Esas dos personas me habían hecho cambiar mi perspectiva de la vida. En todo el cambio que este mundo tomó, solo fui una sombra de pasado, pero los recuerdos de mi hermano siempre estaban conmigo. Decidí unirme a Akatsuki tras buscar lo que en todos estos años mi hermano había tenido una honorable muerte. Esos dichos de samurái aún me tenían revoloteando en la cabeza, pero mis compañeros no tenían esas ideales, por lo que siempre acababan muertos a mi mano, hasta que conocí a Idan. Era un shinobi de Yugakure, era uno de los más leales, pero al terminar la tercera guerra shinobi los cuerpos militares fueron exterminados por parte de su señor feudal y la aldea se volvió en una comercial. Todos los hombres que Idan comandaban fueron exterminados. Por una parte me recordó a mi hermano, cumplió su misión y cuando estos cubrieron sus espaldas les dieron una puñalada en la espalda. Además de ser inmortal igual que yo, este era una persona seria conmigo, pero cuando estaba con los demás miembros de la organización se portaba como un payaso. Sabía que buscaba un nuevo motivo para poder vivir al igual que yo, y cuando ese día llegó él me siguió sin titubear. ¿Quién demonios eres tú? ¿Acaso quieres morir?, decía el Fuba mirando al sujeto frente a él. Me llamo Ryuk, soy un mensajero, mi señor me ha mandado este mensaje, decía. ¿Mensajero? ¿De qué diablos hablas?, preguntó. Solo cumplo órdenes, decía. La vida debemos vivirla con alegría. Si pensamos en cosas tan triviales como la muerte misma, ¿qué sentido tiene vivirla cada día?, decía. Un fuerte golpe retumbó al Fuba. Esas palabras fueron las últimas que su hermano les había dicho. ¿Cómo sabía ese mensajero esas palabras? ¿Cómo demonios sabes eso?, decía alterado. Mi señor busca audiencia con usted, decía. ¿Y cómo se llama tu señor?, decía. Namizake Naruto, dijo para dejar perplejo al Fuba. Eso es imposible, él está muerto hace más de un siglo, decía. Lord Namizake quiere verlo, está en Otogakure esperándolo, decía.
Una parte de mí no quería creerlo. ¿Cómo pudo regresar a la vida? ¿Acaso pasó algo en ese tiempo o por qué demonios lo busco hasta ahora? Eran cosas que el Fuba tenía en sus pensamientos, pero el volver a ver a su hermano eran muy fuertes por lo que aceptó. Ahora que estoy de nuevo al lado de mi hermano, no dejaré que nada más vuelva a pasar. Ha regresado mi familia y no dejaré que nada ni nadie me lo quite. Veo que quieres morir, Kakuzu, decía Sasori. No creas, Sasori, que tendré piedad contigo, espero que no haya rencor por lo que haré, decía. Igualmente lo digo, sacando un pergamino apareciendo el títere del tercer Kazekage. Pues que así sea, chocando sus palmas apareciendo 4 sombras, con sus respectivas máscaras. La batalla entre los Hinchkrikis aún se abatía, Uzumaki Naruto el quinto Mizukage les hacía frente, mientras en la sede del área donde se celebraba la cumbre Idan y Deidara ambos se miraban fijamente, maniobrando sus próximos ataques. Veo que te lo tomaras en serio, Idan, decía el rubio comenzando a sostener una bola de arcilla. Así es, Deidara, veamos qué puede ofrecer el ninja más débil de Akatsuki, decía el peliblanco. Como dijiste, malnacido, te mostraré de qué soy capaz, decía Eufrico. En menos de 3 segundos Idan dejó caer su hoz, dejándola incrustadas en la tierra y comenzando a arrastrarla hacia el rubio. Este corría rápidamente y Deidara aún inerte sobre el ataque que su ex compañero haría. Idan levantó su hoz para tratar de conectar con el rubio, pero este ágilmente las esquivaba buscando el momento de lanzar sus explosivos, pero debía admitir que los ataques de su enemigo eran rápidos. Idan detuvo el ataque lanzando su hoz hacia el rubio, el cual este quedó desorientado, pero sus pensamientos fueron socavados al ver cómo la hoz se dividía en varios pedazos haciendo que este diera 3 pasos hacia atrás, pero este chocó con la pared. Este sorprendido sabía que Idan buscaba la manera de bloquear sus pasos, pero este al mirar de frente miró como Idan apareció con un kunai cortando la garganta de este. Te dije que eras el más de... Puff. Fu. Siendo expulsado del lugar por la gran explosión que Deidara había hecho. ¿Pero qué demonios?, decía el peliblanco mientras se recuperaba de sus quemaduras. Sorprendido, imbécil, ¿que pensaste que solo podía hacer esculturas?, decía el rubio. Clon de arcilla, dijo. Exacto, cada uno de mis preciados clones tienen C4, un golpe y boom. ¿No te parece que esto es el verdadero arte?, decía entre risas. Esto será un poco complicado, Kakuzu, como te irá a ti, decía en sus pensamientos. Mientras tanto, en el segundo piso grandes explosiones comenzaron a escucharse, hasta que siendo expulsado de la sala salió Kakuzu. Este entrejadeo miraba enfrente a su contrincante. Para ser el títere del tercer Kazekage el maldito usa sus mismas habilidades, decía el Fuba. Kakuzu, eres tan horrendo que ni de títere te tendría, decía el pelirrojo. No me hagas reír, imbécil, ¿que pensaste que porque tienes esa muñeca me vas a derrotar?, decía. Eres un grandísimo estúpido, haré que tus corazones dejen de latir y te digo desde ahora lo disfrutaremos mucho, decía Sasori. Kakuzu comenzó a abalanzarse hacia Sasori, pero le lanzó el gran títere, el cual comenzó a esquivar las filosas cuchillas que este tenía. El Fuba miraba de arriba a abajo al títere buscando las líneas de chakras y dónde podría neutralizarlo hasta que... Este comenzó a atacar el títere dando fuertes puñetazos provocando que comenzara a salir de balance. Sasori, concentrado en la batalla, no se percató como unas de las sombras se acercó sigilosamente comenzando a expulsar una gran llamarada, haciendo que el pelirrojo buscaba cómo esquivar la técnica, pero grandes raíces aparecieron en sus piernas impidiendo el paso, comenzando a ser rodeado por las llamas. Kakuzu, sacando las mismas raíces, comenzó a rodear al títere, realizando presión y que este se destruyera. El Fuba, a mirar al frente, miró al pelirrojo apoyado en una rodilla entre jadeo, pero lo miraba con suma furia. Malnacido bastardo, ¿cómo te atreves a destruir a mi títere?, decía Eufrico. ¿Qué te puedo decir? No soy de los que destruyen los juguetes a niños, pero esta será una excepción, decía Kakuzu. Te arrepentirás, sacando un gran rollo de su pecho. ¿Y ahora qué demonios hará?, decía aún en guardia. Jejejeje, este será tu fin, me vale que seas inmortal una vez que destruya tus corazones, estás frito, chocando sus palmas y poniéndolas en el pergamino, el cual dio una gran explosión. Oh, mierda, decía Kakuzu al ver más de 100 títeres frente a él. Este es tu fin, Kakuzu, decía Sasori entre risas. Ya ríndete, Deidara, este es tu fin, decía Idan mientras miraba al rubio de rodilla. Creo que el mundo debería ver el verdadero arte, ¿no lo crees, Sasori, senpai?, decía el rubio comenzando a quitarse su capa y su camisa. ¿Pero qué demonios es eso?, decía Idan mientras miraba cómo Deidara mostraba en su pecho una gran boca, el cual le comenzó a dar grandes cantidades de arcilla. Oh, mierda, esto es malo, decía el peliblanco. El arte es explosión.
decía entre risas. Así que el Raikage decidió rescatar a su hermano que a su compañera, decía mirando a Yujito aún en forma de Bijulu tras ser apresada por Kurama. Parece que Iwagakure también se llevó a sus Hinchkrikis ya que Ann y Roshi no los veo, decía Amanda. Veo que está pasando algo en el fuerte, decía el rubio. ¿Por qué lo dices?, preguntó la serpiente. Siento una gran acumulación de chakra, parece que algo va a explotar, decía el rubio. Pues será mejor quedándose en silencio. ¿Qué pasa, Mand? ¿Qué demonios? Mirando a su alrededor que todo se había detenido. ¿Qué está pasando? Congele el tiempo, eso es algo tan fácil hasta ti que eres mi hijo puedes hacerlo, decía una sombra que aparecía detrás de el rubio. Esa voz, decía girándose rápidamente. Tiempo de no verte Naruto, decía Shinigami con la misma sonrisa burlancia. Tú, decía eufóricamente. Veo que aún te acuerdas lo que sucedió hace 8 años, hijo mío, decía entre risas. Yo no soy tu hijo, mi padre era Minato Namizake, jefe del clan Namizake y tú no le llegas ni a los talones, maldito gusano rastrero, además cuando me reviviste era solo un experimento fallido, eso me distes a entender hace años, malnacido, decía enojado. ¿Y crees que podrás derrotar? Fu. Viendo el filo de la espada del Susano casi en su rostro. Cambiando Shinigami, tengo el poder de destruirte, ya no soy el mismo de antes el cual pudiste pisotear, decía activando su Mangekyou Sharingan. Jajaja, me gusta saber eso, la idea es que te volvieras más fuerte que yo y me alivia saber que lo eres, decía. Pensé que jamás volvería a ver tu horrible cara, decía el rubio seriamente. Sabes que no puedo permanecer mucho tiempo en el mundo humano, además que este cuerpo me está reclamando factura, decía el dios de las tinieblas. Entonces a que tengo la mala suerte de tu presencia, decía. Veo que una guerra está por iniciar y tú estás en el centro ella, pero debo advertirte por un nuevo enemigo que se acerca, decía. ¿A qué te refieres?, preguntó aún serio. ¿Has escuchado sobre Kaguya Otsutsuki?, preguntó. ¿La diosa conejo?, preguntó. Veo que estudiaste, en fin ella fue liberada de un sello que cree con Agoromo, creo que su otro hijo la liberó ya que él era el guardián, explicó y, decía. Veo que no te vas con rodeos, ella al tener a sus dos hijos Agoromo y Amura Otsutsuki crearon un nuevo linaje ajeno a las de su madre, estos dos al ver las cosas que había hecho su madre comenzaron una batalla contra ella para poder terminar con el tiempo de exterminio, yo al ver el interés de uno de sus hijos Agoromo decidí aparecerme a él y juntos pudimos derrotarla, decía Shinigami. ¿Agoromo no es acaso el padre de Kurama?, decía. Así es, veo que has estudiado, decía. ¿Pero qué tiene que ver eso, con lo que estés aquí?, preguntó. Bueno mi gente, esto fue todo por mi parte, espero les gustará tanto como a mí hacerla, dejen su like, compartan y suscríbanse, un saludo y un abrazo.